de las nuevas reglas para el cumplimiento de los NOMS, que a todos nos ocupa y a todos nos preocupa, ¿no? Tanto importadores como agentes aduanales estamos en la misma condición de atender con precisión lo que las reglas nos vienen a definir ahora por su publicación a partir del 1 de octubre. Primeramente, saludos a todos, gracias a todos los miembros del Grupo Gamas, a nuestros clientes en Grupo Gamas. Muchísimas gracias también a los miembros de COMCE, COMCE Sonora, COMCE Nacional y algunos otros COMCEs de otras regiones que también nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos el honor de tener con nosotros el día de hoy a nuestra expositora, a Rosario Ramírez, quien es experta o se ha especializado en el tema de normas, consultora de empresas de comercio exterior y asesora en la materia de comercio exterior, que amablemente nos aceptó el venir a platicarnos a todos los aquí presentes sobre el tema, sobre lo que ella ha aprendido en esta materia. Y bueno, la tenemos el día de hoy aquí con nosotros para que nos comparta su conocimiento y que nosotros lo aprovechemos. Así es de que muchas gracias, Rosario, por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Vamos a dar inicio a la exposición, pero antes tenemos un anuncio importante también por parte de COMCE que Víctor Andrés nos haría. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nomás queremos agradecerles por darnos esta hora de su tiempo, de su día, con un tema muy importante. Y de igual forma invitarlos a que le den seguimiento al tema. Mañana, COMCE Nacional tendrá un evento en la NICE para hablar sobre este mismo tema. Y como es con todo, pues una sola plática pues no es suficiente para entenderle al tema bien y para saber todo sobre ello, ¿no? Y para estar seguros, pues COMCE se está movilizando para informar a todos los participantes y pues están cordialmente invitados al evento mañana, que será a las 10 centro, 8 horas Sonora. Pues se las haremos llegar por medio del chat del Zoom y también nos puedan contactar por el correo que les vamos a dar por el Zoom. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora sí, Rosario, pues adelante y muchas gracias, Rosario. Aquí estamos a la orden. Gracias, buenas tardes a todos. Pues bueno, las normas oficiales mexicanas de información comercial. Ese es el tema de hoy y con lo que el sector, el gremio ha estado en los últimos días apegado. Bueno, un poco de antecedentes. Como ustedes saben, hace algunos meses entró en vigor el nuevo TEMEC, la nueva versión del TELECAN, y para que este tratado pudiera ser aceptado, al Congreso se tuvieron que presentar, entre otras iniciativas, una nueva ley, la Ley de Infraestructura de la Calidad. Esa ley, a partir del 1 de julio, entró en vigor de este año y tiene que ver con el capítulo número 28 del TEMEC, que habla de las buenas prácticas regulatorias. Si nosotros no hacíamos esa aceptación y esa modificación y sobre todo modernización de las regulaciones, de las prácticas regulatorias, el TEMEC no hubiese progresado. Si bien el tema que hoy nos ocupa, que es información comercial, no estaría tan ligado de una manera directa al tratado, sí es un antecedente. Sí es un antecedente, también es muy importante mencionar que las normas de información comercial estaban basadas en la Ley Federal de Metrología y Normalización, la cual fue sustituida por la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. La que sigue, por favor. ¿Qué buscábamos con el...? Tengo problema con las fotos porque ¿me podrías reducir la cantidad de personas que estoy visualizando, por favor? Ese tú lo controlas, Mario. Lo puedes también mover en tu misma página. Perdona, ya, listo. El TEMEC, capítulo 28. ¿Cuál es el principal enfoque?
que fomentar el desarrollo regulatorios compatibles entre las partes para reducir o eliminar requisitos regulatorios onerosos, duplicativos o divergentes, lo cual reduce costos al hacer negocios en la región y eleva la competitividad del sector productivo. Estos objetivos en este momento no los vamos a poder ver y a lo mejor no los vamos a creer, pero el objetivo principal sí es reducir procesos duplicativos, es decir, que dentro de los 3 países que formamos el TEMEC no tengamos procesos similares. Bajo este esquema estamos, por ejemplo, funcionando con los acuerdos de equivalencia, los acuerdos de reconocimiento mutuo, con el cual estamos funcionando ahora con las normas de seguridad. Entonces, la parte importante de las buenas prácticas regulatorias en este momento va a ser un poco complicado que las podamos observar, pero en el futuro, por lo que estamos pasando, tiene que tener un beneficio. El que sigue, por favor. ¿Qué pasaba con la ley de metrología y normalización? Nuestro único alcance, que era garantizar que las características y especificaciones de ciertos productos que pudieran reunir también los procesos que puedan constituir un riesgo para la salud animal, salud de personas, dañar la salud humana, vegetal, medio ambiente y laboral. Nosotros en esa ley únicamente teníamos este alcance: seguridad de personas, salud animal, animal, vegetal, medio ambiente y laboral. Ese era el alcance de la ley de metrología y normalización. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con la ley de la infraestructura de la calidad? ¿Puedes pasar la que sigue, por favor? Esta ley ya tiene 15 enfoques diferentes. Si bien hay algunos que son los mismos que tenía la ley de normalización, esta ley ahora ya tiene protección de la integridad física, la salud y a la vida de los trabajadores, abarca la educación, cultura, servicios turísticos, seguridad, uso y aprovechamiento de recursos naturales, obras y servicios públicos, seguridad vial, la protección al derecho de la información. Así también tiene como objetivo legítimo de interés público el cumplimiento con aquellos señalado en los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México. Es decir, en este último párrafo que está abajo en letras negras, entonces aquí se está ligando con el objetivo que tenemos con el capítulo 28 del TEMEC. Entonces, esta ley es mucho más amplia y va a llegar mucho más lejos. Hasta el momento no se ha publicado el reglamento, hay todavía muchas reglamentaciones relacionadas que se tendrán que publicar, y sobre todo las normas oficiales mexicanas que se implementaron y se publicaron con base a la ley federal de metrología y normalización siguen vigentes. Entonces vamos a tener que esperar un cierto tiempo para que esta ley vaya empezando a operar. Pero este es el antecedente. La que sigue, por favor. Ahora quiero enfatizar una de las razones por las cuales es sabido por muchos que en este momento una de las complicaciones que tenemos con las normas de información comercial que entraron en vigor el pasado 1 de octubre es que mercancías que tenemos en depósito ante la aduana que se dieron previo a la entrada en vigor, hay una exigencia de cumplir con las normas. Y eso es una obligación. En este caso, no está funcionando aquel principio que nosotros tenemos, que toda aquella regulación, tipos de cambio, cuotas y gravámenes están regidos por la fecha de entrada de los embarques o de los productos al país. En este caso, independientemente de la fecha de entrada, si esas mercancías siguen en depósito ante la aduana, en este momento tienen que cumplir con el etiquetado de información comercial. ¿Por qué surge esto? Les quiero explicar ese oficio que está publicado por la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior,
donde nos indica que no podemos despachar sin cumplir con las normas, aun cuando las fechas de entrada son anteriores al 1 de octubre. ¿Por qué pasa esto? Primero, el fundamento legal que tenemos para la aplicación de las normas. Este fundamento legal lo vamos a encontrar en la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 26, donde nos dice que la Secretaría de Economía determinará las normas oficiales mexicanas que las autoridades aduaneras deberán hacer cumplir en el punto de entrada. ¿Cuál es el punto de entrada? La aduana. ¿Cuáles son las condiciones? 1, que sea publicado por la Secretaría de Economía. 2, que sean identificadas en términos de sus fracciones arancelarias. Esto es a través del anexo 241 de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía. Como ustedes saben, en comercio exterior tenemos 2 tipos de reglas. Las reglas generales de comercio exterior que las publica el SAT y las reglas y criterios de carácter general que emite la Secretaría de Economía. Esto es en el anexo 241. Entonces, estamos enfocados en este momento en regulaciones y restricciones no arancelarias que están basadas en la Ley de Comercio Exterior. Entonces, esos serían las 2 principales condiciones. 1, que la Secretaría de Economía emita los oficios o acuerdos, no son oficios, perdón, los acuerdos donde se eviten las normas oficiales mexicanas. Y 2, que estén identificadas en términos de sus fracciones arancelarias. Esto ocurre en el anexo 241. Y la tercera, que estén previamente sometidas a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior. En este momento tenemos esas 3 condiciones para que pueda funcionar una norma oficial. La que sigue. Aquí insisto en los 3 puntos que acabo de mencionar. Quiero no dejar pasar la oportunidad para que ustedes sepan que toda la información que podemos consultar acerca de las normas oficiales mexicanas, hay un apartado en el portal de SNICE, donde ustedes los pueden consultar. El Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, en el micrositio de normas de etiquetado. La que sigue. ¿Cuál sería la diferencia con una regulación y restricción no arancelaria? Porque ahí radica la diferencia. Una regulación y restricción no arancelaria es aquella que es una medida administrativa que ponen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En este caso tenemos, por ejemplo, la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, que es la que nos da el permiso para exportar café, la SEDENA, la SEDER, la Semarnat, la SEDAR, el INVAL, ¿no? Estas son las dependencias en las que emiten los acuerdos de regulaciones y restricciones no arancelarias. Otra condición que coincide con el caso de las normas oficiales mexicanas, que también tienen que estar identificados en términos de sus fracciones arancelarias, eso ocurre en los mismos acuerdos, y también tiene que tener opinión previa de la Comisión de Comercio Exterior. Entonces, podemos concluir que una regulación y restricción no arancelaria no es lo mismo que una norma oficial mexicana, porque son distintas las condiciones que se deben de cumplir para poder implementarse. Entonces, no son lo mismo. Incluso los artículos son diferentes. Regulaciones y restricciones, artículo 27 de la Ley de Comercio Exterior, normas oficiales en el artículo 26. Siguiente. Fecha de causación. Las cuotas compensatorias, bases gravables, tipos de cambio de moneda y demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados, prohibiciones aplicables, serán las que rijan en las siguientes fechas. ¿Cuáles son las siguientes fechas? Pues las fechas de entrada, ¿no? ¿Qué dice la Dirección General de Facilitación Comercial? Que por la definición que está en este artículo, y por eso lo pongo en negritas, aquí no habla de normas oficiales mexicanas. Y al estar fundamentadas en 2 artículos diferentes, la fecha de causación no es aplicable. Este es el razonamiento que tiene la Dirección General de Facilitación Comercial. Por lo tanto, por esta razón, nosotros no podemos aplicar la fecha de causación como momento para cumplir con el etiquetado de información comercial.
La explicación que da la Dirección General está en el oficio 414-2020-2468, lo pueden ver en la parte inferior de la presentación, publicado el pasado 1 de octubre. Este es el fundamento legal por el cual nosotros, las agencias aduanales, estamos exigiendo el cumplimiento de las normas de información comercial, a partir de ya. La que sigue. Bueno, partiendo de este anexo 241 de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía, tenemos 3 tipos de normas. Las primeras normas son las normas de seguridad. Esas normas de seguridad las vamos a encontrar en el numeral 1 del anexo 241 y son las 63 normas que aparecen en este momento marcadas en el rectángulo rojo. Después tenemos normas fitosanitarias. Aquí solamente tenemos 2 normas, las normas para los árboles de Navidad. En el numeral número 3 tenemos las normas de información comercial, que esas son las 15 normas que están descritas en ese numeral número 3. Y en el numeral número 4 tenemos las normas de exportación. Aquí solamente tenemos 2 normas, las normas del tequila y la del mezcal. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la forma en la que vamos a cumplir con estas 4 tipos de normas? El numeral 1 y 2 se van a cumplir con el numeral número 5 de la norma del anexo 241. Es decir, el siguiente numeral, que es el que termina después de las normas de exportación, pues con el numeral 5 se cumplen las normas de seguridad y las fitosanitarias. Y con el numeral 6 del mismo anexo vamos a cumplir con las normas de etiquetado. Por eso, nuestro tema central del día de hoy está en el numeral 6 de este anexo de NOMS. ¿Cuál es a partir del 1 de octubre del 2020 se va a presentar al despacho aduanero las mercancías cumpliendo con el etiquetado de información comercial? Dice aquí para 10, pero son para 9 de las 15 normas contempladas en el numeral 3 del anexo 241. Es decir, de estas 15 normas, 6 de ellas desde antes no se podían exentar con la carta de no comercialización o la carta juramentada, ¿no? Es decir, podíamos importar mercancías que no fueran destinadas al uso del público en general o expendidas al público en general utilizando una carta. La que sigue, por favor. En el numeral 10 tenemos el fundamento legal de esta carta. Esta carta lo que nos permitía era que las empresas que no vendieran estos productos, que no las pusieran a disposición del consumidor y que sobre todo los fuera a utilizar, ya sea para procesos productivos, ya sea para la prestación de sus servicios profesionales, para procesos de reempaque, de acondicionamiento o reempaque, no tuvieran la obligación de presentar tuvieran la obligación de presentar esa carta. ¿Quiénes en este momento pueden seguir utilizando esa carta? Es decir, pueden no cumplir con las normas de información comercial, pues los pasajeros, los menajes de casa, muestras y muestrarios. En la fracción novena de ese numeral 10 encontramos un punto muy importante que son las empresas de mensajería, que pueden importar hasta $1,000 de ese tipo de mercancías sin cumplir con la norma de información comercial. Esta es una facilidad para productos que evidentemente no son mercancías o que se pueden importar bajo este esquema. ¿Quién más no puede cumplir con la norma? Pues los productos que se presentan a granel, sobre todo en la norma 50 y la norma 51. La que sigue, por favor. En esta publicación del pasado 1 de octubre se derogan 3 fracciones importantes de este numeral 10. Personas físicas ya no van a poder importar con la carta. Las personas morales que tengan como destino el uso de estas mercancías para
En el numeral número 8, que sean destinadas para la prestación de servicios profesionales, procesos productivos, enajenación entre empresas especializadas o bien recondicionamiento y empaque. Y la tercera fracción, que son mercancías destinadas a la franja o región fronteriza. Es decir, se debe de cumplir ahora con el etiquetado en estos 3 supuestos. Sí, que sigue. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas normas? Estas normas de las que estamos hablando. Norma 4, textiles, prendas de vestir y sus accesorios. Estas las vamos a encontrar en el numeral número 3, la fracción primera. Fracción segunda, norma 20, cueros y pieles curtidos. Fracción tercera, NOM 024, empaques, instructivos y garantías de electrónicos, eléctricos y electrodomésticos. Fracción octava, norma 51, alimentos y bebidas. Fracción novena, norma 50, productos y una cantidad muy grande de productos. Fracción décima, la norma 142, bebidas alcohólicas. Fracción décimo primera, NOM 015, juguetes. Fracción decimosegunda, NOM 141, productos cosméticos. Fracción decimotercera, esta fracción la dejé aquí, pero esta fracción no tiene, desde antes ya se debía cumplir con el etiquetado de aceites y lubricantes. Lo que pasa es que en el acuerdo lo mencionan como antecedente, pero ya en el desglose en el numeral 6, donde nos menciona cómo vamos a cumplir ahora con estas normas, quitan esta fracción número 13, así que esta fracción no se puede, se tiene que ser obligatorio importar con su norma de información comercial. Y la fracción decimocuarta, que hablamos de la norma 189, etiquetado y envasado de productos de aseo y de uso doméstico. Entonces, hablamos de estas 9 normas que son las que nos están preocupando en este momento. La que sigue, por favor. ¿Qué podemos hacer? ¿No? En este momento no tenemos opciones más que cumplir. Tenemos la primera opción, que productos sean etiquetados en origen, ¿verdad? Este es el caso ideal, cuando tenemos oportunidad de que los proveedores se puedan preparar y al momento de hacer las compras se pueda solicitar el etiquetado de origen. Ese sería el caso ideal. El segundo caso es el etiquetado en aduana de entrada. Hay aduanas en las que es casi imposible o que el costo es muy oneroso. Por ejemplo, aquí en la aduana del aeropuerto, pues es un proceso en el que tenemos que pedir una autorización con un día de anticipación, tenemos que presentar la etiqueta que vamos a etiquetar, la guía del embarque que llegó, la guía que ampara el embarque, la factura. Es un proceso y un poco laborioso y que lleva 24 horas de anticipación para poder ser autorizado. Hay aduanas, por ejemplo, las marítimas, donde las condiciones no son las más adecuadas, o si las hay son costos elevados, pero bueno, eso es una posibilidad, tal vez no es la ideal, pero eso se puede hacer, ¿no? Cuando los productos vienen etiquetados de origen o bien los etiquetamos en aduana, hay una opción para poder garantizar que al momento del reconocimiento aduanero, la autoridad no nos pueda objetar el cumplimiento de la norma. ¿Qué pasa? Que pueden venir las mercancías etiquetadas de origen, pero al momento de la revisión nos puede decir, usted no está cumpliendo con las normas, por ejemplo, con el apartado de instrucciones de cuidado en el caso de la norma 004. ¿No? Entonces, es entrar en una discusión, tratar de defender el punto de vista y algunas veces puede causar una retención de mercancías. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues solicitar a una unidad de verificación una constancia de conformidad. ¿Qué es esa constancia de conformidad? Pues es un documento que garantiza que la etiqueta que viene pegada a la mercancía fue revisada previamente por la unidad de verificación y que cumple con los parámetros de la norma. Es decir, la autoridad no podrá objetar si la información que está contenida en la etiqueta cumple con la norma sí o no.
Es decir, como ese proceso ya tuvo un aval por la unidad de verificación, entonces la obligación de la autoridad es dejar salir el embarque. Si tuviese alguna duda razonable, tendría que existir un proceso donde la autoridad aduanera tendría que informar a la Dirección General de Normas que esa unidad de verificación no está revisando o no está cumpliendo con los parámetros de la misma norma. Esa sería la primera opción, ¿no? La constancia de conformidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esa constancia se tiene que digitalizar al pedimento, se tiene que acompañar al pedimento y en el campo de permiso se tiene que declarar el cumplimiento de la norma con el identificador N3 o con el número de permiso N3. ¿Qué ventajas tenemos? Que esta constancia de conformidad puede estar a nombre del productor, fabricante, comercializador, incluso por un importador diferente. No estamos obligados que la constancia de conformidad esté a nombre del importador. Se puede sacar, incluso puede haber otro importador con esa, utilizando la misma constancia de conformidad y tiene que ser aceptada por la autoridad. ¿Cuál es el detalle? ¿Dónde están los detalles finos? Que la etiqueta que viene puesta al producto tiene que ser idéntica. Si cambia, entonces la constancia de conformidad ya no es válida. ¿Qué ventajas que tenemos? Otra ventaja adicional, pues son la vigencia indefinida y lo que ya les había comentado, que si con motivo del reconocimiento aduanero no nos la pueden objetar. Entonces, esta es una recomendación para productos que ya están etiquetados, hacer la constancia de conformidad para tener certeza jurídica en el momento del despacho. La que sigue, por favor. Vamos a la fracción primera del numeral 6. Etiquetado en almacén general de depósito. ¿Qué tenemos que hacer? Destinar las mercancías a depósito fiscal con los pedimentos con clave A4. Tenemos que declarar en el pedimento el campo de permisos, la norma que vamos con la que vamos a cumplir en el depósito fiscal, poner el identificador PA y el número de folio del contrato que celebramos con la UVA. Es decir, este almacén general de depósito tendrá que estar habilitado y acreditado como una unidad de verificación para poder llevar a cabo el etiquetado de las mercancías en depósito. Condiciones. Es más sencillo, ¿no? Transmitir la información de la copia de la solicitud y contrato que vengan a nombre y domicilio y al RFC de la bodega donde van a permanecer las mercancías para ser etiquetados y la clave de acreditación del almacén general de depósito. Es decir, para poder mandar una mercancía a depósito, almacén general de depósito, tenemos que haber hecho un contrato previo con ese almacén y además haber generado una solicitud electrónica donde nos va a arrojar un folio. La que sigue, por favor. Fracción segunda del mismo numeral número 6. La siguiente opción de cumplimiento es etiquetado en domicilio particular del importador. ¿Qué condiciones debemos cumplir? Estar inscritos y activos en el padrón de importadores por lo menos durante los últimos 2 años. El importador al menos debe tener 2 años inscrito en el padrón. 2. Tiene que poder comprobar que en los últimos 12 meses hizo importaciones equivalentes en moneda nacional a $1,000. ¿Qué ventaja tenemos? Que las mercancías salen de la aduana, se declaran en el pedimento, en el campo de permisos, la clave NM, PB para el caso de etiquetado en domicilio particular. En este caso también tenemos que hacer un contrato y una solicitud con un número de folio, transmitir esa información a través del sistema electrónico aduanero, es decir, digitalizarla. Y la ventaja que vamos a tener es que una vez que se haya despachado esta mercancía, tenemos 30 días para poder cumplir con el etiquetado. El etiquetado se puede hacer en domicilio, ya con toda calma, ya en las instalaciones del mismo importador, bajo la velocidad que requieran y en esos casos los costos también son mucho menores. La semana pasada, también el 2 de octubre, publicaron una facilidad para este supuesto en el que se podrá
se podrá no cumplir la vigencia, perdón, el periodo de tiempo de 2 años como condición para poder importar, es decir, estar inscrito en el padrón de importadores. No es necesario que se cumplan con los 2 años. Si hay empresas que tienen menos tiempo, podrán acogerse a este beneficio, pero solamente hasta el 7 de noviembre de este año. Este oficio se publicó el 2 de octubre y es el oficio 2469. También se puede encontrar en la página de SNICE. Una vez que las mercancías estén etiquetadas y dentro del plazo de los 30 días, el importador tendrá la obligación de avisar a la unidad de verificación para que confirme que el etiquetado se hizo de manera correcta, y una vez que ellos lo hayan confirmado, tiene hasta el día número 40 la unidad de verificación para mandar un reporte a la Dirección General de Normas y confirmar que el etiquetado fue correcto. Uno de los puntos muy importantes aquí, y en el caso precisamente de la declaración en el campo de permisos del identificador PB, es que el folio que nos otorga la Dirección General de Normas a través de la unidad de verificación es un folio que se valida. Es decir, esta información ya la va a tener la Dirección General de Normas previo a la validación del pedimento. Y si esa información no ha sido aceptada por la Dirección General de Normas, el pedimento no se va a poder validar. Y esa es una de las razones por las que tenemos al día de hoy o en estos días desde la semana pasada muchos embarques detenidos en la aduana, porque al momento en que esto entró en vigor el pasado jueves y solamente llevamos 3 días en operación, las unidades de verificación se han saturado, la Dirección General de Normas aún no tiene procesos claros y estos folios pues no se están liberando con la celeridad que se requiere. Este es uno de los puntos álgidos precisamente de esta operación, porque lo que estamos haciendo es que mandamos a los importadores a que hagan contratos de servicios con la UVA, que hagan sus solicitudes, todo cuando las mercancías, muchas de ellas ya están en depósito ante la aduana. ¿Qué sigue, por favor? Aquí está el proceso. ¿Qué hace la unidad de verificación? Transmite la información del contrato de servicios, lo hace a través de un layout en Excel, lo manda por correo a la Secretaría de Economía y posteriormente se habilita en el validador del SAT la autorización para poder validar. Este proceso, pues en este momento es muy lento. Este proceso es el mismo tanto para los importadores que están destinando las mercancías a Almacén General de Depósito, los A4, o bien para aquellos importadores que están decidiendo por el etiquetado en domicilio particular. ¿A qué sigue, por favor? Una vez que la mercancía está en territorio nacional, ya cuando se están cumpliendo los 40 días, ¿qué hace la unidad de verificación? Manda la información otra vez a través de un layout a la Dirección General de Normas, otra vez por correo electrónico, para que se informe que el importador cumplió con la obligación de etiquetar en tiempo y forma y se proteja de no tener la problemática de que le puedan cancelar esta posibilidad de importar en domicilio fiscal. Perdón, en domicilio del importador. Puede ser en una bodega, no necesariamente el domicilio fiscal, el domicilio que a él le parezca conveniente, pero si la unidad de verificación no informa o bien informa que el etiquetado no se cumplió como se debía, entonces el importador no podrá utilizar esta alternativa durante 12 meses. Y en el caso de que la unidad de verificación no haga el aviso, porque eso también puede pasar, que no avise que ese importador cumplió, también puede quedar suspendido para transmitir información de permisos, de contratos y folios por lo menos una semana, y si es reincidente puede quedar suspendido hasta por un mes la unidad de verificación. La que sigue, por favor.
¿Dónde vamos a poder validar esos folios? Los folios que nos está dando la unidad de verificación. Nosotros al momento de recibir esas autorizaciones podemos entrar una vez más al mismo portal de SNICE, Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, y va a haber un apartado, y por eso les puse este cuadrito aquí para que ustedes vean. Lo copié directo de la página para que ustedes lo ubiquen. Está casi al final del micrositio de NOMS. Ahí lo van a encontrar y ahí ustedes van a poder darse cuenta cuáles son los folios autorizados. Este proceso ahorita está muy lento. Algunas veces se puede validar y ni siquiera ha aparecido aquí el número de folio, pero bueno, esperamos que en los próximos días este proceso vaya mejorando y sea más confiable. Por lo pronto está un poquito desfasado, pero se puede seguir consultando y está disponible. El que sigue, por favor. En el numeral 5 ter, seguimos hablando del anexo 241 de las reglas y criterios de economía, donde tenemos una alternativa pues más bien de excepción, que únicamente aplica para la norma 024. Y en este en este numeral 5 ter, nos habla de mercancías altamente especializadas, que por su naturaleza, condiciones físicas y características no sean susceptibles de ser certificadas en lo individual. Hablamos productos de la NOM 024, eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, y para obtener este beneficio se tiene que acudir a un laboratorio de pruebas si ese producto tiene una norma de seguridad. Más bien, ese producto necesariamente va a tener una norma de seguridad y va a estar aparejado con ello una norma de información comercial, que es la norma 024. Si ese producto fue calificado como producto altamente especializado, no debe cumplir, por tanto, con la norma de seguridad, pues tampoco va a estar obligado a cumplir con la norma de información comercial. Entonces, es nada más insistir que los productos que están en el 5 ter, pues tienen el beneficio de no cumplir con el etiquetado. El que sigue, por favor. ¿Qué otras cosas, qué otros productos vamos a poder exentar? Pues tenemos que ser ahora muy cuidadosos y enfocarnos al campo de aplicación de la norma que trate. De estas 9 normas de información comercial, generalmente en el capítulo 1 habla de los objetivos de la norma y el campo de aplicación. También ahí mismo se pueden encontrar las excepciones. Si en una norma su producto está exceptuado, no será necesario solicitar una autorización o una consulta o un oficio a la Dirección General de Normas. Nosotros como agencia aduanal podemos declarar en el pedimento el identificador EN, que es exento de norma, y acompañarlo del complemento ENOM. Ese ENOM significa que las mercancías están fuera del campo de aplicación. Aquí hay que ser cuidadosos, la interpretación es delicada. Las normas generalmente tienen su apartado de definiciones y conceptos. Se tiene que acudir a hacer un análisis profundo de la norma para poder estar en condiciones de exceptuarla. Existen las posibilidades, sí, hay normas que son muy claras y en esas lo podemos hacer. Hay normas que son ambiguas y probablemente se requieran ciertas consultas, pero aquí está la posibilidad, el validador nos tiene que dejar pasar. También en el mismo anexo 241, en cada una de las normas, siempre viene una acotación, o dice únicamente, o bien dice excepto. Entonces, por ejemplo, para las prendas de vestir, si dice únicamente, en el caso de la NOM 004, únicamente artículos de disfraz, si yo tengo un pantalón que no es un artículo de disfraz, pues no voy a cumplir con la norma 15, que es la norma no voy a cumplir con la norma, se los dije mal. Si tengo un producto que no es un disfraz, entonces debo cumplir con la norma número 4 y no voy a cumplir con la norma número 15, que es de juguetes, ¿verdad? Entonces, las mismas normas en su descripción de productos y en el mismo anexo 241 nos va a decir claramente las acotaciones, únicamente y excepto. Entonces, las vamos a utilizar, las estamos utilizando. Aquí el identificador delicado pues es el ENOM, porque tenemos que tener la certeza que el producto efectivamente no está dentro del campo de aplicación de esa norma. El que sigue, por favor. ¿Qué regímenes son los que están exceptuados?
aquí en el mismo numeral 10 tenemos en el numeral 10, en la fracción décima, pues tenemos los regímenes a los cuales no siguen sin cumplir con la norma de información comercial para estas 9 normas que hemos estado hablando. Pues la importación temporal, las importaciones temporales del 106 y del 108 de ley aduanera. Las del 106 son las de la importación temporal para retornar en su mismo estado, o sea, BA, AD, ese tipo de claves no deben cumplir con la norma oficial mexicana. También los del 108, que son las importaciones temporales hechas por IMEX. El depósito fiscal para locales destinados a las exposiciones internacionales tampoco deben cumplir con la norma oficial mexicana, pero si las mercancías son destinadas a la venta, entonces sí deben de cumplir. ¿Quiénes más no cumplen? Pues los duty free, esas tiendas que están en los aeropuertos, de mercancías libres de impuestos, que ya los compran los pasajeros que salen del país, es decir, ya no hay necesidad de que cumplan con la norma. Los tránsitos internos, tránsitos internacionales, en recinto fiscalizado, que es elaboración, transformación y reparación, el recinto fiscalizado estratégico y el depósito fiscal de la industria terminal automotriz. Esos son los regímenes que siguen sin cumplir con la norma. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa si no cumplimos? O si en el momento del reconocimiento aduanero la autoridad determine que la etiqueta que se presentó para el despacho no cumple con lo estipulado en el campo de la norma, entonces procede la retención de las mercancías. Si es en reconocimiento aduanero, no es un PAMA, es una retención. Está fundamentada en el 158, fracción segunda de la ley aduanera, pero ¿cuál es el punto importante? Que no todo el campo de aplicación o no todos los requisitos de información comercial son susceptibles de ser objetados por la autoridad aduanera. Solamente aquellos campos que estén en el anexo 26 de las reglas generales de comercio exterior. Esta facilidad, o más bien esta acotación de criterios y de requisitos que debemos de cumplir en la norma, lo establece la regla 3720 de las reglas generales de comercio exterior. Entonces, si al momento de reconocimiento aduanero hay un campo que me objeta la autoridad, para que pueda ser susceptible de retención de mercancías, únicamente tiene que estar mencionado en el anexo 26. Si en el anexo 26 no está ese requisito de la norma, no puede haber retención. En caso de que sí exista una retención, vamos a incurrir en la infracción del 184, fracción 14ª, y la multa del 185, fracción 13ª de la ley aduanera, que implica el pago de la multa del 2% del valor comercial de las mercancías. Esa será la multa que vamos a pagar y tendríamos 30 días para cumplir con la norma. En caso de que no se cumpla durante esos 30 días, entonces sí, la mercancía es sujeta de embargo precautorio. Y en el caso de visita domiciliaria o de verificación de mercancía en transporte, resulta que errores en el cumplimiento de las normas de información comercial sí son PAMA. Están en el artículo 151, es causal de embargo precautorio. Entonces, no es la misma sanción si la infracción es detectada en facultades de comprobación de reconocimiento aduanero. Ahí solamente seremos acreedores a la multa y a la retención de las mercancías, pero en el caso de verificación de mercancía en transporte y visita domiciliaria, ahí sí tenemos un PAMA y ahí tenemos un problema más grave. Por mi parte sería todo. Bueno, tenemos un tiempo para hacer preguntas y respuestas, ¿verdad? Así es, Rosario, muchas gracias. Aquí se la vamos a pasar a Tania para que comience con sus preguntas. Muchas gracias, Rosario. Tania, adelante. Hola, gracias, André. Me parece que tenía bloqueado el micrófono. Rosario, muchísimas gracias. Muy completa la información que nos acabas de presentar.
Como bien dices, este tema, bueno, nos agarró de manera precipitada, amanecimos el 1 de octubre, obviamente con la publicación. Esperábamos que hubiera alguna previsión por parte de la Secretaría de Economía en postergar esta disposición. Sin embargo, bueno, pues nos dieron la sorpresa que al final sí fue publicada, ¿no? Como bien dices, hay muchas dudas en cuanto al cumplimiento, a las excepciones que todavía pueden continuar aplicando los importadores. Y aquí tenemos algunas preguntas de los participantes. Son bastantes, trataremos de tomar las más generales y las que ya sea algún tema en particular, les agradeceremos nos lo puedan enviar al correo que les acabamos de poner en el chat y también les daremos puntual respuesta. Aquí, dentro de las preguntas que nos hacen, Rosario, te planteo algunas. Dentro de las alternativas de cumplimiento que se tienen de las NOMS, ¿es necesario contar con la constancia de conformidad en todos los casos o únicamente cuando estamos hablando de etiquetado de origen? Exacto, solamente para etiquetado de origen y para etiquetado que se hace en aduana, es decir, cuando estamos declarando el N3 en el campo de permisos. Ok. Otra que nos hacen es, ¿cómo puede venir idéntico el etiquetado a que hacías mención cuando no viene para el mismo importador, sino con que venga la misma información de la etiqueta? ¿Cómo es posible que puedan hacer este cumplimiento? Claro que sí, estamos hablando que el importador evidentemente va a ser otro, pero la información que resta en cuanto a composición, descripción, cantidad, contenido, va a ser la misma. Entonces, sí, con esa excepción de que el importador tiene que ser distinto. También el importador en muchas de las normas de información comercial es opcional que venga en la etiqueta, sino se puede cumplir con la información del importador en territorio nacional. Entonces, hay normas que te dan esa facilidad, que el importador se pueda poner después. Entonces, ese es un campo que no es objetable en reconocimiento aduanero. Perfecto. En cuanto al etiquetado en domicilio, ¿tienen dudas respecto a los detalles de cómo se puede realizar este etiquetado? Y sobre todo, si se puede hacer en alguna sucursal, es decir, mi domicilio está fiscal está en la Ciudad de México y tal vez tengo una sucursal registrada ante el SAT en Guadalajara. ¿Podría hacer el etiquetado también en este domicilio? Claro que sí, no hay restricción en cuanto al lugar, siempre y cuando sea declarado en la solicitud a la unidad de verificación. Tendrá que ser declarado el nombre, el domicilio, los datos específicos de la bodega y el número de acreditación de la uva. Con eso es suficiente. Perfecto. En cuanto al etiquetado, también en domicilio particular, si no se cumplen con los $100,000, ¿no es posible realizar el etiquetado? Exacto, sí, esa es una mala noticia. Hay importadores pequeños que no alcanzan el monto. Es requisito y de hecho al momento de hacer el contrato con la unidad de verificación, ellos van a solicitar una declaración donde el importador se declare bajo protesta de decir verdad que cumple con ese monto. Entonces, sí, es requisito indispensable. Si no se cumple con ese requisito, no se puede acogerse a esa alternativa. Correcto. En cuanto a los productos que son utilizados en los procesos logísticos, llámese las empresas de mensajería u otras compañías que utilizan para la distribución en almacenes, todos los insumos de operación que no están destinados para su comercialización, ¿cómo se podría plantear el uso que va a tener estos productos para que no se requiera cumplir con el etiquetado? Es que el uso ya no es una opción, Excepción. perdón, ya no es una alternativa para no cumplir. Es decir, no, a la autoridad ya le es intrascendente el uso que le vayamos a dar. Independientemente al destino, nosotros debemos de cumplir en punto de entrada. No es posible. Perfecto. Por último, en cuanto a las unidades de verificación, el proceso de autorización de cumplimiento de la etiqueta, ¿qué tiempos aproximados se está llevando? Y sobre todo, el proceso que llevan estas autorizaciones puede ser a través de una etiqueta general,
por ítem, por contenido, digamos, a granel. ¿Cómo es que hacen el proceso de verificación las unidades autorizadas para el etiquetado? Pues toman muestra, dependiendo, aquí las unidades de verificación tienen su reglamentación. La Dirección General de Normas les da lineamientos, pero hemos visto que algunos piden muestras, algunas van al domicilio y hacen un muestreo, toman muestra de una cantidad grande. En realidad tiene mucho que ver con la forma de trabajo de cada una de las unidades de verificación, pero sí tienen lineamientos. Entonces, en este momento que es caótico, ¿qué dice la autoridad? Pues que preveamos, ¿no? Que algunas veces la unidad de verificación no va a tener el tiempo o no va a tener la cita para ir a la bodega, pero esa es una cuestión que nosotros bueno, los importadores van a tener que considerar para poder cumplir. No, lo hacen por muestreo, lo hacen incluso algunas veces con fotografías. Perfecto. Una más, Rosario, respecto a las operaciones virtuales, los B5, sobre todo está teniendo mucha duda, siendo que en ese momento que hacemos la operación B5 se está realizando la importación definitiva, sin embargo, bueno, la mercancía ingresó a territorio nacional con fecha anterior y adicional no hay presentación física de las mercancías. En este caso, bueno, un poco de lo que ya comentabas respecto al 56, pero la duda es en cuanto a cómo dar cumplimiento en estas operaciones. Pues sí, la teoría dice que tendría que cumplir porque es definitivo. Es definitivo independientemente de la fecha de entrada. Perfecto, Pero independientemente de que haya presentación física. Exacto, esa es la ventaja, ¿no? Entre paréntesis, ¿no? Pero sí, al ser una importación definitiva, tiene que cumplir. Es decir, tenemos que declarar el identificador y el número de norma. Y el número de norma. Y que también esté transmitida, obviamente, el número de folio por la Secretaría de Economía. Ajá, en caso de que te acojas a alguna de esas alternativas. Y si están etiquetando, pues no tendríamos que hacer nada de eso. Además, no hay presentación física. Esa es una ventaja. Es una ventaja. Así es, así es. En el caso de las IMEX, en caso de que se utilice la mercancía para proceso productivo, preguntan, ¿no puede exceptuarlo con la fracción 10 con programa PROSEC? Ah, sí, el PROSEC evidentemente es un... Sí, sí lo mencioné en la presentación. Ajá, el PROSEC es una de las excepciones a la importación definitiva. En PROSEC es un definitivo, por lo tanto está en la fracción desde el numeral 10 y entonces es un beneficio. PROSEC, IMEX no deben de cumplir. No deben de cumplir. Perfecto. Bueno, adicional a esto, contador Víctor André, no sé si tendrán alguna otra pregunta o un caso específico. Como mencionábamos, algún caso que tengan en particular, con mucho gusto lo podemos atender a través del correo y también con Rosario, obviamente también está la orden para atender cualquier duda o consulta que tengan. Listo. Gracias, Tania. Gracias, Rosario. Bueno, tenemos una audiencia muy numerosa y esta es la razón del que todos estamos con las grandes dudas de la aplicación de lo que son las reglas y para cumplimiento de los NOMS. Con tu explicación, Rosario, bueno, muchísimas gracias. Creo que nos ayuda mucho a poder comprender un poquito mejor y de esta manera asesorar a nuestros clientes y asesorar las operaciones que el día al día estamos viviendo. Definitivamente y muy lamentable, se generarán algunos retrasos, principalmente por los procedimientos que se deben de seguir, como ahorita nos platicabas en el caso particular del aeropuerto, nada más en el puro proceso se pueden perder más de 24 horas y igualmente en los puertos marítimos, que también es a desventaja, ¿no? Lo que se tiene que hacer previo para poder llegar a tener la autorización para el etiquetado. Así es de que definitivamente yo creo que ese es el malestar que nos queda a todos de cómo vamos a poder
agilizar para poder ser mucho más eficientes con el cumplimiento de esta regulación. Creo que a lo mejor algunos todavía nos quedan algunas dudas que con mucho gusto las estaremos recibiendo por correo electrónico a la cuenta de correo que compartimos. Y Rosario, bueno, igualmente te las estaremos haciendo llegar para que nos des tu opinión y nos des tu amable respuesta al respecto de lo que se derive de esta conferencia que nos ofreciste. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, Rosario. No sé si gustas hacer algún comentario final de tu parte, algo que te vino a tu cabeza ahorita. Igual el micrófono, yo creo. Listo. Listo. Sí, pues estoy a sus órdenes. Cualquier duda que surja, seguramente fue mucha información y fue muy rápido, pero estoy a la orden para cualquier duda que tengan y responder a la brevedad posible. No, hombre, pues qué amable, Rosario. Bueno, pues gracias. Con esto concluimos. Continuamos con la tarea de continuar haciendo investigación y poder dar cumplimiento a estas nuevas reglas. Les mando saludos, que tengan todos excelente resto de la tarde y nos seguimos viendo en algunos otros foros. Nos vemos, hasta luego. Saludos. Gracias. Muchas